Hola, hola. Bueno, hoy nos corresponde el tema de los ácidos carboxílicos y derivados de ácidos carboxílicos, ¿verdad? Como podemos ver un poco acá en la imagen, los ácidos carboxílicos y los derivados tienen una estructura que se parece un poco a los compuestos que acabamos de ver, ¿verdad? Que eran los aldehídos y las cetonas. Se parecen en el sentido de que tienen un carbonilo, ¿verdad? Un carbono doble enlace oxígeno. Sin embargo, ahora se les llaman un poquito diferente dependiendo de que tenga C doble enlace oxígeno a la par. Por ejemplo, si tiene un OH, ¿verdad? Entendemos que en el mismo carbono carbonílico está enlazado el OH, ¿verdad? No hay nada en el medio. A todo este grupo, que también se podría resumir como está aquí arriba, como RCOOH, se le llama como ácido carboxílico o como carboxilo, ¿verdad? Si en lugar del OH tuviéramos un cloro, ¿verdad? Se le conocería como un cloruro de ácido. Si tuviéramos un NH2, se le conocería como un grupo amida. Si tuviéramos un O y después una cadena alquílica, se le conocería como un éster, ¿verdad? Y bueno, por el contrario, si tienen el grupo C triple enlace de nitrógeno, se les conoce como nitrilos, ¿verdad? En eso se parecen un poco a los aldehídos y a las cetonas, en que tienen ese grupo carbonilo. ¿Alguna pregunta en particular? Bueno, cualquier cosa, ahí me pueden interrumpir o las pueden hacer a través del chat. Em, ¿Qué tienen de particular los ácidos y los derivados de los ácidos? Tal vez a excepción de los halogenuros, ¿verdad? Bueno, y de los nitrilos. Los otros grupos tienen la posibilidad de formar estructuras de resonancia, ¿verdad? El par de electrones, por ejemplo, del OH puede brincar a formar un doble enlace y el par de electrones del doble enlace puede saltar al oxígeno. Eso nos dejaría digamos, un contribuyente minoritario, ¿verdad? Porque sería una molécula con dos cargas, pero eso lo que nos quiere decir es que ese par de electrones se mueve, está deslocalizado, ¿verdad? En un sistema de orbitales P. Y eso le confiere cierta estabilidad a la molécula. Bueno, eso por una parte, ¿verdad? Recordando un poco al orden que habíamos visto, el ácido carboxílico es el grupo funcional más importante de todos, es decir, por lo menos de todos los que vamos a ver en este curso. Es decir, que si uno tiene un ácido carboxílico, el compuesto se nombra como ácido carboxílico y cualquier otra cosa que salga sería un sustituyente. Ahora, por el contrario, en segunda prioridad tenemos un éster. En tercera prioridad una amida. En cuarta prioridad un nitrilo. Y después los que ya habíamos visto. Un aldehído, una acetona, alcoholes, aminas, alquenos, alquinos, alcanos, éteres y alcanos. Entonces, hay algunos nombres comunes que ustedes pueden ver ahí, como por ejemplo el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butírico, ¿verdad? Pero en realidad, en la nomenclatura IUPAC, este, los ácidos carboxílicos se nombran poniendo primero la palabra ácido y segundo la terminación oico, ¿verdad? Por ejemplo, si el de un carbono, el alcano de un carbono es metano, ¿verdad? Este sería ácido metanoico. ¿Verdad? El de 2 sería etano, este sería ácido etanoico. El de 3 sería propano, entonces sería ácido propanoico, etcétera. ¿Verdad? Y en el caso de los aromáticos, podemos hablar de una estructura base, que sería el ácido benzoico, y siguiendo las demás reglas. Ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo un compuesto como este, ¿verdad? Yo sigo las mismas reglas de siempre.
Número por el de mayor importancia. Y este se llamaría ácido pentanoico. Ahora imaginemos que este mismo compuesto tiene algunos otros grupos presentes, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que acá tiene doble enlace con oxígeno, que acá tiene un OH, eh, algo así, digamos así está bien, ¿verdad? Entonces, ese compuesto tendría dos sustituyentes, ¿verdad? Uno que sería 3-hidroxi y tendría un 4-oxo, ¿verdad? Entonces llevaría la palabra ácido antes, ¿verdad? 3-hidroxi, 4-oxo, pentanoico. El pentanoico iría pegado, ¿verdad? No lo pongo acá abajo por asuntos de espacio. Imaginemos, por hacerle algo más, que este OH, por ejemplo, tiene estereoquímica, ¿verdad? Entonces yo eh, sigo las reglas de Canning y Prelog, ¿verdad? Alrededor de este carbono, yo tengo el de mayor importancia, es el oxígeno, ¿verdad? Después tengo dos carbonos, pero uno tiene directamente un oxígeno, ¿verdad? Entonces este sería el segundo y este sería el tercero, ¿verdad? Acá tengo el grupo de menor importancia, que es el hidrógeno, viendo hacia atrás. Entonces está listo, ¿verdad? Yo podría decir que esto es S, ¿verdad? Entonces, si yo le quisiera poner eso, sería ácido S-deshidroxi 4-oxopentanoico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en lugar de un ácido tengo la sal de un ácido? ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a ver, esto sería ácido propanoico. Pero, por ejemplo, si yo hiciese la reacción de esto con hidróxido de sodio, ¿verdad? Va a perder un protón y se nos va a transformar en una molécula de este tipo, ¿verdad? Una sal de sodio, ¿verdad? Entonces, eso ya no se llama ácido propanoico, sino que se llama propanoato, ¿verdad? Tiene una terminación oato de el catión de sodio, ¿verdad? Propanoato de sodio. Así yo podría decir igualmente que si yo tengo em, algo como esto, ¿verdad? Eso sería etanoato de amonio, ¿verdad? Ok, esas serían las sales de los ácidos. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo un compuesto que es un éster, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, algo así. Entonces, el éster se nombra tipo sal, pero hay que partirlo como en dos. Una es la parte que venía del ácido y lo otro es el resto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se empieza con la parte que venía del ácido, que en este caso sería de dos carbonos, entonces sería etanoato, es decir, como una sal de, y en este caso se nombra la otra parte, pero como sustituyente, ¿verdad? De tres carbonos, entonces sería propilo. De esa manera es la nomenclatura de los ésteres. En el caso de las amidas son compuestos que tienen el nitrógeno a la par. Pero en este caso, digamos, podríamos tener amidas como estas, que verdad que sencillamente, por ejemplo, esta sería etanamida, ¿verdad? Pero también podría tener
algún tipo de amidas en las cuales el nitrógeno, en lugar de tener hidrógenos, tiene, digamos, por ejemplo, que uno de ellos sea un etano, o los dos podrían ser, ¿verdad? Pero entonces este se llamaría, llamamos esto como un sustituyente, pero ubicado en la posición N, ¿verdad? Entonces ese compuesto se llamaría N-etil-etanamida. En términos muy generales, podríamos decir que este es el resumen de las reacciones, ¿verdad? En las cuales el cloruro de ácido es la especie más reactiva. El segundo en reactividad es el anhidrido. El tercero en reactividad es el éster. Y el más estable de todos es la amida. ¿Verdad? Los ácidos carboxílicos son un poco más estables que los ésteres, pero son bastante semejantes. Entonces, si yo un cloruro de ácido lo pongo a reaccionar con un carboxilato, voy a obtener un anhidrido. Si yo un cloruro de ácido lo pongo a reaccionar con un alcohóxido, voy a tener un éster. Si yo un cloruro de ácido lo pongo a reaccionar con una amina, voy a tener una amida. Si un cloruro de ácido lo pongo en presencia de agua, voy a formar un ácido carboxílico. ¿Verdad? Si un anhidrido lo pongo en presencia de agua, voy a formar también un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos y los ésteres tienen reacciones de equilibrio, en las cuales si yo agrego un alcohol en medio ácido, el ácido carboxílico se me va a transformar en un éster. Por el contrario, si tengo un éster y le agrego agua, se me transforma en un ácido carboxílico. ¿Verdad? Entonces, estas reacciones ocurren principalmente en dos tipos de mecanismos, un mecanismo ácido y un mecanismo alcalino. Un mecanismo ácido podría ser, por ejemplo, el mecanismo de una esterificación. Digamos un caso sencillo como este, este que se presenta acá. ¿Verdad? Esta reacción, si yo veo el esquema inicial, esa reacción me genera un éster. Y básicamente acá se pierde agua. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sería el mecanismo de una reacción de este tipo? Bueno, cuando tenemos reacciones que son en medio ácido, lo primero que ocurre es una protonación. ¿Verdad? Una protonación significa que se agrega H+. Generándonos un carbocatión en esta parte. Ese carbocatión, al ser deficiente en electrones, puede ser atacado por un alcohol. Eventualmente, eh, un grupo se puede desprotonar y el otro grupo se podría protonar también. Bueno, para darnos acá la parte de arriba. ¿Verdad? Para darnos un grupo más o menos así. Y vamos a ver, aquí me faltó un H, aquí me faltó un H. ¿Verdad? Eventualmente se puede perder agua. Y tendría, perdón, tendría acá el carbocatión, ¿verdad? Eventualmente un H más se puede volver a perder.
El par de electrones que formaban el enlace pasan a formar un doble enlace. Y tenemos en este caso el éster. También existe un mecanismo alcalino. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo un cloruro de ácido que me reacciona con un carboxilato. La voy a hacer, por ejemplo, acetato. ¿Verdad? Entonces, en este caso, a diferencia del caso anterior, no se da primero la protonación del carbonilo, sino que directamente ataca el nucleófilo. Y esto genera que se abra el carbonilo. En este caso, al ser el cloro un buen grupo saliente, el carbonilo se vuelve a cerrar y el cloro sale. ¿Verdad? Y esto nos generaría, en este caso, un anhídrido. Luego tenemos también el último capítulo. El último capítulo es el de las aminas, ¿verdad? Las aminas son compuestos de mucha importancia biológica. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar en esta amina, que es de 4 carbonos, se llamaría butanamina, ¿verdad? Tenemos que entender que el nombre puede parecerse mucho al de esta, pero esta sería butanamida, ¿verdad? Es decir, esto hace la diferencia entre un compuesto y el otro, la N y la D. Em, Al igual que con las amidas, si yo tengo sustituyentes en N, se nombran como sustituyentes, ¿verdad? Sencillamente la posición, en lugar de poner un número, se indican con la letra N. Ahora bien, las aminas, este, las aminas tienen un par de electrones. Eso quiere decir que estos compuestos tienden a reaccionar con ácidos para formar sales. Entonces, se tienden a protonar para formar sales. Entonces, una de las cosas que tal vez nos interesa ver es cómo es ese comportamiento ácido-base, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una amina de este tipo y tengo una amina secundaria y tengo una amina terciaria, yo debo entender que, como habíamos visto anteriormente, las cadenas alquílicas generan efecto inductivo dador, lo que quiere decir que de alguna manera es como si concentraran más los electrones. Eso quiere decir que están más dispuestos a reaccionar aquí que acá. Entonces, si yo tuviese un orden de basicidad, el orden de basicidad sería ese que estamos señalando. El más básico sería el 1, el del medio sería el 2, ¿verdad? Y el menos básico sería el 3. Ahora bien, cuando tengo grupos que extraen electrones o deslocalizan electrones, ellos tienden a generar el efecto contrario. Por ejemplo, si yo comparo una amina aromática, que dicho sea de paso, esta se llama anilina, ¿verdad? Con una amina alifática, este, la amina alifática va a ser mucho más alcalina que la amina aromática. ¿Por qué? Porque los electrones de esta amina están en resonancia con el anillo.
Podríamos hacer ahí varias estructuras de resonancia. Si yo tengo, por ejemplo, digamos, la diferencia entre estas dos aminas es que en este caso tengo un cloro y acá solamente tengo hidrógenos. ¿Verdad? ¿Qué diferencia me hace eso? El cloro, al ser un grupo electronegativo, saca un poco los electrones. ¿Verdad? Eso me haría que esta amina sea menos alcalina que esta. Bueno, y en términos generales, esos serían los temas más importantes. Eh, las aminas son un grupo también importante porque los vamos a ver repetidamente en varias biomoléculas que probablemente las van a aparecer en el curso de bioquímica. Entonces, por eso es un poco también importante entender esa parte. Este, bueno, yo entonces voy a dejar la, la sesión hasta acá. Sé que algunos se trataron de conectar, que la conexión de internet les falló, pero bueno, eventualmente, si tienen alguna duda o comentario, pues yo con mucho trataré de ayudarles. Entonces, pues buenas noches.